Proporciones directas e inversas. Para conocer estos conceptos, analicemos las siguientes situaciones. El punto número 1 dice: Marcos es soldador y debe comprar hierro estructural para fabricar portones rectangulares que miden 1,75 metros de ancho por 2 metros de alto. ¿Cuántos metros de hierro necesita para armar la estructura rectangular de un portón? Bueno, acá pensamos que si es un rectángulo tenemos las medidas de la base, la altura, sumamos los 4 lados y tenemos lo que necesita para un portón. Completó una tabla calculando cuántos metros de tubo estructural debe comprar para diferentes cantidades de portones que debe fabricar. Para un portón necesita 7,5 metros, que eso surge de sumar los lados del rectángulo que vendría a ser el portón. Para 3 portones, 22,5 metros, que sería multiplicando por 3 la cantidad de metros que necesita para uno, y así sucesivamente. Si observamos la tabla, nos preguntamos, ¿qué sucede con los valores de los metros de tubo a medida que aumenta la cantidad de portones a fabricar? ¿Qué sucede con los valores de los metros de tubo a medida que disminuye la cantidad de portones a fabricar? Y bueno, vemos que mientras más portones tiene que fabricar, más cantidad de metros de hierro necesita. Y si lo miramos al revés, mientras menos portones, menos metros de tubo estructural necesita. Conclusiones. Observamos que hay dos magnitudes o variables que se relacionan de manera tal que cuando una cambia, la otra también. Cuando una variable aumenta, la otra también aumenta, y si una disminuye, la otra también disminuye. Si hacemos la división entre los valores que se corresponden, siempre obtenemos el mismo valor, la misma razón. Esa razón se llama constante de proporcionalidad, y en este caso, si observan los valores de la tabla, vale 7,5. Al hacer las divisiones entre número de metros y el número de portones, obtenemos el resultado 7,5. Recuerden que para que exista proporcionalidad, las razones tienen que ser iguales. En este caso, así queda demostrado. Estas magnitudes reciben el nombre de directamente proporcionales. Vayamos a la segunda situación. Dice: el alquiler de la cancha de fútbol vale 2.500 pesos por un turno de 90 minutos. La tabla muestra lo que debería pagar un grupo de amigos según cuántos son. Si es un solo jugador el que paga, va a tener que poner 2.500 pesos. Si son 2 jugadores, 1.250. 5 jugadores deberán pagar 500 pesos cada uno. 10 jugadores, 250 pesos. Y 20 jugadores, 125 pesos cada uno. La pregunta es, ¿qué sucede con el dinero a pagar a medida que el número de personas que pagan aumenta? ¿Y qué sucede con el dinero a pagar a medida que el número de personas que pagan disminuye? Bueno, vemos que mientras más personas son las que pagan, menos dinero tiene que poner cada una. O sea, una variable va aumentando, que es el número de jugadores, y la otra variable va disminuyendo, que es los pesos a pagar por cada uno. Como conclusiones, podemos observar que cuando una variable aumenta, la otra disminuye, y si una disminuye, la otra aumenta. Si pensamos en el ejemplo 1, era al revés. Ambas aumentaban o ambas disminuían. En este caso, mientras una sube, la otra baja. Además, si hacemos la multiplicación entre los valores que se corresponden, siempre obtenemos el mismo valor. Fíjense en la tabla, está en la tercera fila, hechas las multiplicaciones, 1 por 2.500, 2 por 1.250, 5 por 500, etc. Todo nos da el mismo resultado, 2.500. Ese valor es la constante de proporcionalidad, y estas magnitudes se llaman inversamente proporcionales. A continuación vamos a leer las definiciones de ambos conceptos. Recuerden que estas definiciones son como las que aparecen en los libros. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando ambas aumentan o disminuyen a la vez con la misma razón. Es decir, al dividir los valores correspondientes se obtiene un valor constante. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una de ellas, la otra disminuye o viceversa, haciéndolo en razones inversas. Además, el producto entre los valores correspondientes es constante.
Pueden observar entonces la diferencia. Si son directamente proporcionales, ambas aumentan o disminuyen a la vez y la división entre los valores es constante. Ahora, si son inversamente proporcionales, una aumenta, la otra disminuye y lo que es constante no es la división entre los valores, sino el producto entre los valores correspondientes. Para finalizar, vamos a analizar ejemplos que nos muestran que no todas las relaciones entre magnitudes son de proporcionalidad. El primero dice, un niño de 1 año tiene 2 dientes. ¿Será cierto que a los 2 años tendrá 4 dientes, a los 3 años tendrá 6 dientes y así sucesivamente? Bueno, en este caso pensamos, no es que a medida que vamos sumando 1 año se nos va haciendo el doble el número de dientes, porque imagínense entonces cuántos dientes tendría un chico a los 14 años. Entonces ahí hay una relación que nos muestra que no hay proporcionalidad. Llega un momento que la cantidad de dientes no aumenta más, no queda fijo. Otro ejemplo, si en un día un video tuvo 20 reproducciones, ¿será cierto que en 2 días tendrá 40 reproducciones o en 5 días tendrá 100 reproducciones? O sea, a medida que van pasando los días se va duplicando el número de reproducciones. Y no es cierto, porque puede ser que un día tenga 20 reproducciones, al otro día no tenga ninguna, o al tercer día tenga 500 reproducciones, o sea que esas dos magnitudes no son de proporcionalidad. No es que si una aumenta, la otra necesariamente aumente. Y el tercer ejemplo, la temperatura subió en 5 horas 10 grados. ¿Se cumplirá que en 10 horas subirá 20 grados o en 15 horas subirá 30 grados? Y este también es un fenómeno que no podemos predecir. Puede ser que durante la mañana aumentó 10 grados y después la temperatura no siguió aumentando o que después bajó. Quiere decir que estas dos magnitudes no se relacionan de forma proporcional. No necesariamente si una aumenta, la otra aumenta o si una baja, la otra baja. La conclusión entonces es que existen relaciones de proporcionalidad y existen otras magnitudes que se relacionan sin tener proporcionalidad. Para eso hacemos todo el análisis que previamente expresamos.